Llegamos a la hora de televisión de mayores consecuencias eternas. Algo en los tiernos brazos. Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos. Siempre Muy buenas tardes, queridos amigos, una bienvenida. Soy Jorge Luis Garay, encantado como siempre de compartir con ustedes estas verdades trascendentales de consecuencias eternas en el destino eterno de tu alma, de mi alma, de nuestras almas. Está en juego el destino eterno de nuestra vida eterna, queridos amigos. Eso es lo que está en juego, eso es lo que hemos venido estudiando y siguiendo el hilo de la profecía de todo lo que está ocurriendo en este planeta y en esta hora, como Dios todo lo... Aquí no se mueve una hoja de un árbol sin la voluntad de nuestro Padre, como dice el Señor, un pelo no se cae de nuestra cabeza sin su voluntad. Eso es lo que nos dice el Señor. Todo está en las manos de Dios. El Señor está a las manos del timón de todo lo que es en esta tierra y Él llevará a cabo su propósito, queridos amigos, de desenmascarar ante el mundo entero la obra de destrucción de Satanás y de dar a conocer también al universo entero y a este mundo entero también su obra de redención y de salvación y de liberación eterna del pecado, de los pecadores y del originador del pecado, queridos amigos. Todo va a ser destruido. Satanás, originador del pecado, y los que quieran irse con él, todo va a ser quemado, queridos amigos. Eso es lo que dice el Señor, porque si la maldad tuvo un comienzo, también tendrá un final. El Señor no va a ser como hacen los gobernantes, que los criminales y los depravados y los pervertidos reclaman sus derechos, y que mi derecho de ser yo sodomita y de ser yo homosexual hay que reclamarlo, y empiezan entonces los magistrados y los senadores y los parlamentos, los senados y las cámaras a legislar para imponer la perversión, queridos amigos.
Y los criminales empiezan a reclamar a que les hagan juicios y a que les hagan leyes apropiadas para él. Y vienen entonces los legisladores, los senadores y las cámaras a hacerles, queridos amigos, los ampones. Pareciera que esas leyes fueran hechas por ampones para beneficiar a ampones, diseñadas de tal manera que nada le pase a los ampones. Y si algo les pasa, entonces esa misma ley tiene salidas para que a los ampones no les pase absolutamente nada, como dicen o decían antes. Antes decían que hecha la ley, hecha la trampa. Hoy ya la trampa viene en la ley. Eso es así. El Señor dice que con él no es así. El Señor dio la orden en su palabra que a los sodomitas, que a los secuestradores, que a los violadores, que al asesino que mata, queridos amigos, simplemente por gusto y por odio, a esos había que matarlos. Y dice el Señor, y quitarás el mal de tu tierra. Pero no, vinieron las ONG, vinieron los gobiernos a decir, los psicólogos, los psiquiatras y todos los defensores del diablo, a decir que la pena de muerte es terrible, que eso es inhumano. Eso lo mandó fue Dios, queridos amigos. Eso es lo que estamos estudiando, el fin de la historia de la humanidad. Por eso vamos a seguir estudiando hoy acerca, queridos amigos, de la otra bestia, la bestia que subió de la tierra, la bestia que surgió de la tierra de los Estados Unidos, como hablábamos ayer. Apasionante ese tema, vamos a estudiar sobre eso. Y por eso les recuerdo que hoy es domingo, el primer día de la semana, el falso día de descanso. Domingo es el día de culto pagano al dios Sol, es la marca de la bestia, que ustedes ya saben quién es, la marca de autoridad del sistema romano papal. Domingo fue impuesto por el sistema romano papal en el año 321 después de Cristo y fue ratificado por la ley eclesiástica 28 del Tercer Concilio de Orleans, Francia, en el año 538 después de Cristo. 538, 500 años después de Cristo, queridos amigos, porque Cristo murió en el 31, redondeemos 530 años después de Cristo. El papado impuso el domingo. Antes no existía el sábado de Jehová. Cristo guardó fue el sábado, queridos amigos. Cristo guardó fue el día de culto y de adoración. Como protestante que Cristo era, él guardó fue el sábado, no guardaba el domingo. Cristo no era católico, Cristo era protestante. Cristo no rezaba, Cristo no tenía camándula ni rosario. Cristo no quería, queridos amigos, rezaba, él oraba, él no adoraba muñecos ni muñecas. Él no iba a pedirle ni a San José, ni a Santa Fulana, ni a San Abraham, ni a San Salomón, ni iba a pedirle tampoco a San Job, ni a San Moisés. No, queridos amigos, ni a San Abel. No, el Señor oraba. Orar es hablar con Dios como con un amigo. Esa es la gran diferencia. Cristo fue protestante, protestó contra la adoración formal de la nación judía, la cual rechazó el consejo de Dios en su contra. Les dijo que enseñaban como doctrinas mandamientos de los hombres, que fingían que eran hipócritas, como sepulcros blanqueados eran hermosos por fuera, pero por dentro estaban llenos de impureza y corrupción, lo mismo que los dirigentes religiosos de hoy. Los reformadores, queridos amigos, como hablamos también de Martín Lutero y de John Wycliffe, de Jerónimo y de otros tantísimos, los reformadores que han permitido que podamos tener nosotros esta Biblia hoy aquí, usados por Dios. Esos reformadores se remontan a Cristo y a sus apóstoles. Salieron y se separaron de una religión de formas y ceremonias frías, sin vida y sin Cristo. Lutero y sus seguidores, como estudiamos, no inventaron la religión de reforma. El protestantismo no lo inventó Martín Lutero, simplemente la aceptaron como fue presentada por Cristo y sus apóstoles, queridos amigos. Eso es lo que nos dice la historia profética, que no nos han querido contar. Así que el sábado es el verdadero día del Señor y el domingo es el falso día de descanso. Oiga todas las palabras que dice el
Cuarto mandamiento de la santa y eterna ley de Dios, escrito está en el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 8 al 11. Dice el Señor: acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, si tuviéramos bueyes, caballos, mulas. Ellos también, como creación de Dios, debían y deben descansar en el séptimo día, en el sábado. Ni tú, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, por todo esto, Jehová bendijo el día sábado. El día sábado es el que el Señor dice aquí, bendijo y lo santificó. El sábado es el día que, dice el Señor, apartó para su culto, para su alabanza, para venir Él y tener comunión con el hombre, y para ir el hombre después de agotadas las fuerzas, queridos amigos, de la semana del trabajo y en el tráfago de la angustia existencial en este planeta, venir entonces y relajarse y tener comunión y tener refrigerio y tener paz y olvidarse de todo lo de este mundo, queridos amigos, en el día del sábado, porque en el original, en el idioma original, allá en el sumerio, en donde se originó la humanidad, la palabra sábado era la palabra sábatu, que quiere decir, quiere decir corazón, y la otra palabra viene del verbo cesar. En otras palabras, la palabra sábado allá en el sumerio es y significa dejar de latir el corazón por las cosas efímeras y pasajeras de este mundo. Y la palabra sabbat del hebreo, sábado en español, quiere decir reposo, descanso, cesación de trabajo. Eso quiere decir la palabra sábado. La palabra domingo quiere decir eso. Dominus Dei quiere decir día del sol. Por eso es que en inglés es Sunday, que quiere decir el domingo es que Sunday, que quiere decir día del sol. En alemán es que, en alemán es Sonntag, que quiere decir que día del sol. En español es domingo, Dominus Dei, del latín Dominus Dei, que quiere decir el día del Señor, pero no para referirse al creador de los cielos y de la tierra, sino para referirse a Mitra. Así llamaban los romanos al Señor Dios Sol, lo llamaban el domingo, que era el día del culto a Él, lo llamaban el día del Señor Dios Sol, así llamaban. Y esto vemos nosotros, y en casi todos los idiomas, ese es el significado del sábado. Entonces, Escrito está es un programa para pensar, para decidir, para vivirlo. Escrito está es un programa que no tiene ninguna filiación religiosa o denominacional, ningún interés proselitista, político o comercial. Su único interés y propósito es el de motivar, avivar y despertar en los televidentes el deseo y la preocupación por la lectura de la Biblia, la palabra de Dios, en procura de recuperar las raíces naturales del hombre en Dios, conocer el plan de salvación en Cristo Jesús y prepararnos para su inminente segunda venida. Por lo tanto, todos nuestros materiales son totalmente gratis. Aquí te envío la historia profética, queridos amigos, que hemos venido estudiando. Leemos mucho de aquí, estudiamos mucho de aquí, porque es que no hay de más. Yo no les hablo nada de mí, queridos amigos. Lo que yo les hablo es todo lo que el Señor ha dicho. Lo mismo que dijo el Señor Jesús: yo no traje nada nuevo. Yo no vengo a hablar de mí mismo. Yo no hablo nada nuevo. Yo lo que hablo es lo que el Padre dice y lo que escrito está. Punto. Eso era lo que hablaba Cristo. Como aquí en este programa no hablamos sino lo que ¿qué? Lo que escrito está, porque no hay más nada que hablar. Ya lo de ahí para allá de cháchara, hablar de ahí para la gente se enoja conmigo.
la gente se enoja conmigo, me ofenden, me dicen una cantidad de cosas. Por ahí hay uno que me mandó, es que para los quintos patios de los infiernos, que me fuera para allá, que yo era un tal por cual, que esto y que lo otro. Me digo yo, pues es que usted, antes de usted ofenderme a mí, están ofendiendo es aquel quien dijo todas esas cosas, aquel que está y que ha dicho y hablado todo eso. El que me ofende, a mí no me ofende, yo no me disgusto por eso y no me pongo a discutir con nadie ni a pelear con nadie, porque a mí no me están ofendiendo. Yo estoy simplemente repitiendo lo que escrito está, como un homosexual por allá que me mandó un activista homosexual, que me mandó a decir que yo estaba violentándole sus derechos, que yo estaba violentando los derechos de la comunidad LGTBI, y entonces que yo tenía que retractarme de todo lo que yo decía de eso, y que yo tenía que ir a las redes sociales y sacar por todas las redes sociales mi retractación, y que tenía que ir yo también a una notaría a hacer un documento y mandárselo a él, retractándome de todo esto. Y le dije, señor, lo siento mucho, usted ha direccionado muy mal su queja, su petición y su protesta, porque usted tiene que dirigirse es precisamente a aquel que dice que ustedes no aprobaron tenerlo en cuenta a Dios, y que Él es el que les va a enviar y les ha enviado toda esta clase de cosas. Direccionó mal, usted está direccionando muy mal su queja. Aquí está escrito, queridos amigos, es lo que escrito está. Lo que hablaba Jesús era escrito está, no blableaba, no se ponía a decir, a ver, espérate un momentico, yo pienso a ver qué te digo. No, vení mañana, yo hoy investigo a ver qué. No, el Señor no se ponía con eso y no, escrito está. A conocer la escritura, escrito está. Te la envío gratis, papá, mamá, para que lea con los niños y conozcan la historia antes de que los eventos ocurran. Te la envío gratis, papá, mamá, para que lea con los niños, con los jóvenes, y nos enteremos de todas las cosas, la historia que no nos han querido contar. ¿De dónde vino el sistema romano papal? ¿Cómo fue que se estableció el papado y alcanzó su hegemonía sobre el mundo y se adueñó del planeta Tierra, queridos amigos, religiosamente hablando, políticamente hablando, económicamente hablando y militarmente hablando? Porque aunque el Papa no tiene un ejército, queridos amigos, con barcos, con aviones, con portaaviones, no tiene una infantería, no tiene una caballería, solo tiene allá unos vigilantes, unos arlequines, que son como arlequines allá en el Vaticano, suizos. Qué maravilla que los suizos estén en esas, queridos amigos, una tierra y una nación que han tenido grande luz. Entonces, esos arlequines es todo el ejército de él, queridos amigos, que a la hora del té pues no pudieron hacer nada contra Napoleón cuando fue por el Papa y lo tomó prisionero, y fueron casualmente los que hicieron que Napoleón se llevara al Papa Pío VI y a Angelo Bracci cautivo y preso, y que tuviera la intención de acabar para siempre y eternamente con el papado. Aquí está esa historia, queridos amigos, cómo surgió ese sistema romano papal, qué es el sistema romano papal. Aquí está la historia de cómo era eso que llaman la maldita Inquisición. La Santa Inquisición lo llama la Santa. Mire, Santa Inquisición, una institución de crimen, de maldad, de iniquidad, de muerte, una institución establecida prácticamente por Satanás, porque él dirigió a esos hombres para que impusieran eso, para le hicieran la tarea de raer de la faz de la tierra la Biblia, la palabra de Dios. Ese era el trabajo que tenía que hacer el papado. Se gastó 1260 años persiguiendo y tratando de raer de la faz de la tierra la Biblia, pero esos hombres, cegados por Satanás, infatuados por el demonio, el solo título, la palabra de Dios, debía de haberles dicho qué era eso, queridos amigos. ¿Qué es esto? La palabra de Dios. Y si es de Dios, lo que es de Dios, Él lo cuida. Y contra las fuerzas de Dios no existen defensas, queridos amigos. El papado se gastó 1260 años tratando de raerlos. Aquí está la historia de cómo, por qué y para qué Dios fundó a los Estados Unidos. Precisamente para eso. Eso es lo que estamos estudiando ahora, los Estados Unidos. Aquí está la historia, queridos amigos, de cómo va a ser la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Ay, cómo va a aparecer, van a aparecer en el cielo las tablas de la ley para que el mundo entero vea que ni un mandamiento de la ley ha cambiado, ni una jota, ni una tilde, como dijo el Señor, de la ley pasará. Aquí está esa historia de cómo va a ser la segunda venida de Cristo, el día terrible de Jehová. 24 horas durará ese día, lo que dura el movimiento de rotación de la tierra, eso durará, queridos amigos.
como el sol, que todo el mundo lo ve en 24 horas, así será la venida de nuestro Señor Jesucristo, porque no va a tocar la tierra, no es allí, en las nubes de los cielos, ahí estará el Señor en el cielo, poniéndose en el lugar del sol. Dice que el sol huirá de la presencia y de la gloria terrible y sin sombra de nuestro Señor Jesucristo. Aquí está la historia de cómo van a ser destruidos todos los papas van a ser destruidos. Aquí está la historia de cómo va a ser destruido Satanás, sus ángeles que se rebelaron con él y todos los que quieran irse con él en esa rebelión contra las leyes de Dios, contra los mandamientos de Dios, desechar la misericordia de Dios, desechar a Cristo como su Redentor y Salvador, que nos dice el Señor también que la inmensa mayoría de los que pueblan este mundo, de los que habitan este planeta, rechazarán la misericordia de Dios y serán sumidos en pronta e irremisible ruina. El Señor está advirtiendo, amonestando. Como dice el apóstol Pedro allá en 2 de Pedro capítulo 9, el Señor no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedamos a arrepentirnos, y nos concede tiempo de gracia y de paciencia. Pero dice que esa paciencia también tiene un límite, porque el día del Señor vendrá, en donde todo será que los elementos ardiendo, todo será que desecho. Te la envío gratis, papá, mamá, para que lea con los niños. Y te recuerdo, esto no es novela, esto no es cuento, esto no es fábula, esto no es filosofía, esto tampoco son imaginerías, esto no es un clásico de la literatura universal, esto tampoco es un bestseller o un gran éxito de librería. Esto tampoco ha sido traído por mente o por voluntad humana. Esto es simplemente la revelación de nuestro Señor Jesucristo desde el lugar santísimo del santuario celestial de la historia, antes que los eventos ocurran, desde el año 70 hasta el último día que va a haber gente en este planeta. Te la envío gratis, papá, mamá, para que lea con los niños, con los jóvenes, y nos preparemos para el juicio de Dios como estudiamos y para su segunda venida. Muy bien, queridos amigos, estamos estudiando entonces un tema apasionante. Me hubiese gustado haber arrancado de una vez con este tema, pero hay gente que está llegando, ustedes sabrán, a la sintonía del programa, y tienen que conocer las leyes de Dios, tienen que conocer todas estas cosas, y hay que darles la información, porque cada día, cada séptimo día, cada domingo, cada vez que se pasa el programa, cada vez que la gente ve el programa en YouTube, por los medios, por las redes, por Facebook, por todo esto, queridos amigos, son miles y miles de personas, cientos de personas que nos solicitan de sus libros. Eso, queridos amigos, es una cosa de la cual debemos tener. El propósito es ese, que la gente lea y conozca la Biblia, que la gente conozca los mandamientos. Allí, cuando le pasamos el cabezote del programa, ya, se acabó el programa, prácticamente ya. Lo que le damos es el conocimiento de Dios, pero con que el mundo oyera y conociera todo eso sería suficiente. Pero el Señor tiene más, porque en Él dice que todo es longanimidad. Donde Cristo abunda, dice que sobreabundan las obras de bien. Estados Unidos, queridos amigos, hablábamos entonces de la historia de cómo fue que los Estados Unidos fueron prosperados. Y nos sigue diciendo allá en el capítulo que dijimos ayer, que te envío gratis para que estudies, América, tierra de libertad. Estamos leyendo aquí en la página 341. Entonces nos dice que podíase vivir por años entre los puritanos sin ver un borracho, ni oír una blasfemia, ni encontrar un mendigo. Queridos amigos, qué contraste tan terrible de lo que es los Estados Unidos ahora y de lo que es esta América, llena de vicio, de empresas de degradación para emborrachar, la música misma, todos los discos, todas las canciones incitan a la gente a beber y a beber y a beber, y sexo y toda clase de palabras vulgares y toda clase, queridos amigos, de groserías. Eso, pero allá, miren la Biblia, lo que hizo la Biblia, queridos amigos. Y pensar que ahora nuestros niños, nuestros jóvenes no tienen modelo de personas, ni ejemplos de vida, sino cantantes, actores, actrices, modelos, codiciosos, ambiciosos, vanidosos y codiciosos, queridos amigos, políticos corruptos, narcotraficantes y futbolistas cuasi analfabetas. Esos son los héroes del mundo, esos son los héroes de nuestros niños y de nuestros jóvenes.
Qué lamentable el estado de las naciones y del mundo. Pero oiga lo que dice allí. Podía vivirse por años entre los puritanos en los Estados Unidos sin ver un borracho, ni oír una blasfemia. Aquí que no así no de pepa allá. Aquí el saludo es un madrazo. Ni encontrar un mendigo, queridos amigos. La tierra llena de ¿qué? De indigencia, de miseria, de pauperismo, de pobreza. En total, queridos amigos, degradación el hombre. ¿Por causa de qué? Por causa de haber rechazado la Biblia, la luz, la palabra de Dios. Entonces nos dice que se abrieron las fronteras para que vinieran siempre los cristianos huyendo de dónde, huyendo de por allá de Europa y del mundo por las persecuciones. Dice, pero un número, oiga el contraste, la transformación de esto, que cuando la gente vio que esta nación del mundo, que esta nación prosperaba y que allá había muchas oportunidades para ganar dinero, para vivir sabroso, rico, que era un país muy ordenado, que era un país en donde no habían ladrones, que era un país donde nadie robaba, que era una nación donde no habían asesinos, que era una nación donde no habían corruptos, que era una nación, bueno, era como un paraíso terrenal, queridos amigos, anticipado. Eso eran los Estados Unidos. Entonces todo el mundo quería ir para allá, que la gente podía dejar las puertas abiertas y nadie entraba a robar, dejar la bicicleta, el carro por ahí, en cualquier lugar, y nadie le quitaba ni un tornillo, queridos amigos. Eso eran los Estados Unidos. Y cuentan los norteamericanos viejos que la gente generalmente agricultores y pastores, eso eran los originarios norteamericanos. Dice que ellos sacaban su mesa allí a la orilla del camino y ahí ponían las manzanas, ponían las peras, ponían entonces también las sandías, ponían todos los frutos que ellos sacaban de allá de su tierra, sus frutas, y todo lo ponían allí encima de la mesa, y ahí encima de cada fruta, encima de cada cosa, elemento que vendían, ellos colocaban un papelito que decía el precio. Allí lo colocaban encima de cada cosita y todo eso, queridos amigos. Iban por la tarde y entonces recogían la monedita allí donde estaba la sandía, allí quedaba la monedita del que la había comprado y había pagado por ella, y ahí donde estaban las peras y donde estaban las manzanas, también el papelito y la moneda, queridos amigos. Y así todas las cosas. Hoy haga eso, a ver cómo es, y si se llevan y se roban todo y no dejan ni los papeles, y si se pone usted detrás de la mesa, pues si no lo atracan, si no lo apuñalan y si no lo matan, lo violan y lo dejan por ahí. Esa es la gran diferencia de lo que ha sido la historia de los Estados Unidos que estamos estudiando. La bestia con cuernos de cordero, pero que hablaba como dragón. Vamos a ver esa transformación de ser cordero, de mansedumbre, todo eso, cómo es el símbolo de todo eso. Pero leamos aquí, página 341, te la envío gratis, párrafo 3. Pero un sinnúmero creciente de inmigrantes arribaba a las playas de América, atraído e impulsado por motivos muy distintos de los que alentaran a los primeros peregrinos. No iban buscando a Dios, no iban buscando, queridos amigos, un lugar donde adorar a Dios. Iban buscando, era lo que vino después, el sueño americano, el cómo hacerme rico, el cómo prosperar económicamente. Eso era lo que iban buscando. Los padres peregrinos no iban buscando ningún sueño americano. Ellos iban buscando era un lugar donde poder adorar a Dios, vivir con Dios, disfrutar del evangelio, como hemos dicho, hacer del evangelio un estilo de vida, disfrutarlo, gozarlo, beneficiarse de eso y compartirlo con todo el mundo. Que todo el mundo, que cada nación fuera un Estados Unidos, queridos amigos, en cuanto a su forma de vivir y en cuanto a su forma de creer y en cuanto a ¿qué tal que fuera eso así, el planeta Tierra, que todos los países fueran como originalmente fueron los Estados Unidos? No existiría ni papas, ni iglesias opresoras, ni existirían toda esa corrupción, ni existiría toda la sodomía, nada de eso existiría. En otras palabras, hace ratos
que nuestro Señor Jesucristo hubiese venido a este planeta, porque así fue la historia de allá de 1844. Dice que si esos predicadores de 1844, como hablábamos en los temas pasados, hubieran seguido dándole la luz al mundo como la dieron allí en los Estados Unidos, dice que Jesús hubiera venido en 1844 y que no vino porque ellos se desanimaron, se desalentaron y bajaron la guardia. Y después les dice que si allá por los años 1860 ellos siguieran con el ánimo de proclamar la luz y el evangelio al mundo, que eran pocos realmente los habitantes en el planeta, también Cristo hubiera venido. Pero ya hoy 6.000 millones, queridos amigos, casi todos degradados, destruidos por el pecado, la maldad, la iniquidad, con tendencia al mal, casi todos súbditos del sistema romano papal y de las religiones falsas y de misterio y del espiritismo. Queridos amigos, eso es como una golondrina tratando de llamar invierno o verano, como dicen. Entonces nos dice que la gente vino atraída, ¿por qué? Por una cosa distinta a la que alentaron a los primeros peregrinos. Dice, si bien la fe primitiva y la pureza ejercían amplia influencia y poder subyugador, estas virtudes se iban debilitando más y más cada día en la misma proporción en que iba en aumento el número de los que llegaban guiados tan solo por la esperanza de ventajas terrenales, queridos amigos. Ya la gente va a Estados Unidos a querer ¿qué? Queridos amigos, alcanzar el sueño americano. ¿Cuál es el sueño americano? Establecerse en los Estados Unidos para ganar dólares, para tener bambas de oro, para tener carrazo, para tener mansión, para tener dinero, para vivir rico, para viajar por el mundo, para disfrutar lo que dicen que es la vida. Entonces, queridos amigos, ese sueño americano a estas alturas ya se ha convertido en una terrible pesadilla de terror en los Estados Unidos y de degradación y de todo lo que pueda sobrevenir a un mundo, a una nación olvidada de Dios, porque eso es lo que nos dice la historia profética que ha ocurrido con los Estados Unidos. Dice que en esa nación, dice, el Señor ha favorecido a los Estados Unidos más que a cualquier otra nación. En ella, oiga, Dios ha favorecido, y vamos a hablar del éxito que alcanzó los Estados Unidos en menos de 200 años. Vinieron a ser la nación más poderosa sobre el planeta, por encima de naciones milenarias como los árabes, como la India, como los chinos, como el viejo mundo y como todos esos países del extremo oriente y del medio oriente y del mundo entero antiguo, queridos amigos. En menos de 200 años los Estados Unidos se convirtieron en la primerísima potencia mundial, queridos amigos. Se convirtieron en un imperio en menos de 200 años. Vamos a estudiar por qué fue y ocurrió eso. Dice, en esa nación el cristianismo ha prosperado, conservado su pureza. En ella se ha enseñado sin restricción la doctrina del don de la vida vivificada por el poder de un único mediador entre Dios y los hombres. Allá se ha predicado mucho de Cristo, de la Biblia, de la palabra. Por eso es la nación, la única nación constitucionalmente hablando en el planeta Tierra que es protestante. Era el propósito divino de Dios que en esa nación siempre hubiera libertad para que las gentes pudieran adorarlo de acuerdo con los imperativos de su conciencia. Era su intención, la de Dios, que las instituciones civiles manifestaran en su expansión y desarrollo la libertad que otorgan los atributos del Evangelio. Pero, oiga lo que dice la historia profética, pero en 1906, cuando todo era bueno en los Estados Unidos, y cuando el Señor levantó, porque como ya dijimos, ayer hablábamos de que así como allá en la primera venida de Cristo Dios levantó un pueblo judío, levantó un lugar geográficamente estratégico, levantó un idioma, el griego. Por eso el Nuevo Testamento fue escrito originalmente en griego. Así ahora acá para la segunda venida del Señor también ha levantado una nación, queridos amigos, los Estados Unidos, un pueblo. Ustedes saben que los Estados Unidos es una nación geográficamente
estratégica. Prácticamente los Estados Unidos han sido puestos por Dios en un lugar en donde Él puede atacar a todo el mundo y todo el mundo no lo puede atacar a Él. Miren la Segunda Guerra, Hitler atacó a Raimundo y a todo el mundo, pero a los Estados Unidos no le puedo tirar una bomba a Nueva York, no le puedo tirar una bomba, queridos amigos, a Washington, ¿no? Destruyó toda Europa, pero en Estados Unidos no pasó nada en la Segunda Guerra Mundial, porque ¿quién lo proveyó? Dios, queridos, un lugar estratégico para que esa nación se desarrollara sin ningún temor, despreocupada de todo lo que hace. Estados Unidos, la nación que ya dijimos es un imperio, sin fronteras delimitadas. Ahí dijimos que las fronteras de los Estados Unidos están en medio de dos mares, el Atlántico y el Pacífico, y con fronteras por el norte con Canadá y por el sur con Centro y Sudamérica, queridos amigos. Pero los Estados Unidos son estratégicamente el punto prácticamente infalible, si se puede decir, del planeta Tierra, porque la gracia y la misericordia de Dios así lo estableció, queridos amigos. Como es una nación que tiene bases en todo el mundo, puede atacar a todo el mundo, queridos amigos, en un momento. Mire cómo llegó allá a Irak y acabaron con Irak. No dispararon, un soldado disparó un tiro, llegaron por el aire, queridos amigos. ¿Dónde estaban, queridos amigos, los ejércitos de los Estados Unidos? Allí, en el Golfo Pérsico, allí, queridos amigos, en el Mediterráneo, allí en Israel, allí en Kuwait, allí, queridos amigos, en Arabia Saudita. Toda parte, están por todas partes, queridos amigos. Por eso le llaman el policía del mundo, el patrullero del mundo. Todo eso por gracia y obra de ¿quién? De Dios, del Espíritu Santo. Esa es la manera como Dios bendijo a esa nación. Pero dice aquí, pero el enemigo de toda justicia ha trazado sus proyectos con respecto a los planes que Dios tiene para esta nación. Oiga, el enemigo, Satanás, el enemigo de toda justicia, ha trazado también sus proyectos con respecto a los planes que Dios tiene para esta nación. Perturbar esos planes que Dios tenía para esa nación, queridos amigos. ¿Qué fue? ¿Para qué levantó Dios los Estados Unidos? Para que fueran, ¿qué hemos dicho? Un faro en medio de las tinieblas a las cuales el papado y Satanás habían sometido al mundo entero. Pero el diablo no se queda de manos cruzadas, queridos amigos. El diablo también trabaja. ¿Y cómo llegó allá a todo eso, queridos amigos? Oiga lo que nos dice la historia profética en la página 343. Dice: viendo Satanás entonces el fracaso de sus esfuerzos para destruir la verdad por medio de la persecución, porque ya como los quitó el Señor, ya se los trajo de Europa acá a América y le puso un abismo de por medio para que ni los papas ni los reyes pudieran venir acá a molestarles la vida. Entonces el diablo había recurrido de nuevo entonces al plan de transigencias que condujo a la apostasía y a la formación de la iglesia de Roma. Había inducido a los cristianos a que se aliasen no con los paganos, sino con aquellos que por su devoción en las cosas de este mundo demostraban ser idólatras, como los mismos adoradores de imágenes. Y los resultados de esta unión no fueron menos perniciosos entonces que en épocas anteriores. El orgullo y el despilfarro fueron fomentados bajo el disfraz de la religión. Mire cómo se corrompieron los Estados Unidos. Y se corrompieron las iglesias. Las iglesias de Estados Unidos se corrompieron, se llenaron de orgullo, de suficiencia propia. Llegó una gente, queridos amigos, los súbditos del papado, a llenar allá todo lo que se llama latino, todo lo que es de España, todos esos súbditos del sistema romano papal. Y miren cómo tienen los Estados Unidos. El atraco, la degradación, la perversión, la sodomía, todo eso fue llevado a los Estados Unidos por gentes que no iban sino con el espíritu de ¿qué? Del dragón, que iban solo creyendo en los conceptos católicos de idolatría, en los conceptos católicos de violar, de matar, de que pecado no es robar sino dejarse pillar. Todo eso, queridos amigos, llevar. Satanás siguió pervirtiendo las doctrinas de la Biblia y empezaron a echar profundas raíces las tradiciones que iban a perder a millones de almas.
la iglesia amparaba y defendía estas tradiciones, y en lugar de defender la fe que una vez fue entregada a los santos, a los padres peregrinos, dice entonces, así se degradaron los principios que los reformadores sustentaron y por los cuales sufrieron tanto, queridos amigos. Esos principios fueron degradados, y entonces nos dice aquí el Señor en su revelación y en su palabra que Satanás tiene qué planes para con los Estados Unidos. Dice aquí, introducirá el diablo. Ya lo introdujo, esto fue en 1906, la profecía dice que lo introduciría, estaba en el futuro esto, porque los Estados Unidos prácticamente se han venido a pervertir a partir de los años 50, queridos amigos. De los años 50 para acá, la degradación, la depravación, la inmoralidad, todo lo que es el ruido, todo lo que es la idolatría, todo lo que es la corrupción, todo lo que es Hollywood, todo lo que es, queridos amigos, la música, todo lo que es la depravación, el vicio, la droga, las borracheras, todas las industrias para degradar y destruir, introducirá actividades que harán que los hombres se olviden de la existencia de Dios. Los Estados Unidos es una nación que se olvidó de Dios, se olvidó de quién fundó esa nación, se olvidó de aquel que les ha dado y les dio el éxito, se olvidaron de aquel que los ha guardado y protegido durante estos 200 y tantos años de historia norteamericana. Dice que se olvidaron de Dios. Ni el presidente de los Estados Unidos habla de Dios, no mencionan nunca a Dios, queridos amigos, no mencionan, ni los dirigentes religiosos mencionan a Dios, en el Congreso, ni en el Senado, ni en ninguna parte mencionan a Dios, ni en las cámaras. Prohibido hablar de Dios en las escuelas, en los colegios, queridos amigos. Terrible, terrible, eso. ¿Y qué más dice? La mundanalidad y la avaricia. Ni hablar de eso, queridos, de todo lo que hemos hablado. La mundanalidad es una nación que mundanalizada. ¿Y llena de qué? De avaricia, de codicia. Mire, están haciendo filas, romerías, miles y millones están apostados a sus fronteras para meterse de cualquier manera, por el hueco o por donde sea, por el mar o por como sea, llegar por las buenas o por las malas, como digo yo. Es más fácil ir a los Estados Unidos ilegalmente que legalmente, queridos hermanos. Es más fácil que usted se vaya ilegalmente para Estados Unidos que legalmente. Si usted se quiere ir ilegalmente para los Estados Unidos, nunca le van a dar la visa. Pero si usted se va ilegalmente, se va hoy lunes y el viernes llega a Estados Unidos. Está en Miami, caminando por Miami, está nadando en las playas de West Palm Beach, allá en Estados Unidos. Dice, la mundanalidad y la avaricia, que es idolatría, prevalecen debido a la obra del archiengañador, hasta que la ley de Dios quede invalidada en todos sus aspectos. Y dice, me fue mostrado, oiga, le mostró el Señor la visión, le mostró el Señor el porvenir, la historia, la profecía que venía. Me fue mostrado por Dios que Satanás se nos está adelantando. La ley de Dios ha de ser invalidada por los instrumentos de Satanás. En nuestro país, que se jacta de la libertad, se acabará la libertad religiosa, se va a acabar la libertad religiosa. Se va a acabar, van a echar abajo la primera enmienda de esa Constitución de los Estados Unidos que dice, queridos amigos, la primera enmienda, mire, la corona del el diamante, la perla, la joya de la corona de la Constitución norteamericana, que es la primera enmienda, dice: el Congreso de los Estados Unidos no legislará para imponer una iglesia. El Congreso de los Estados Unidos no legislará para imponer una religión. El Congreso de los Estados Unidos no legislará para impedir el ejercicio de ella. Ese es el secreto del éxito de los Estados Unidos. Allí, en eso se fundamenta, queridos amigos, en esa primera enmienda. El Congreso de los Estados Unidos no legislará para imponer una religión, y el Congreso de los Estados Unidos no legislará para impedir el ejercicio de ella, sino que cada hombre, cada mujer tiene el derecho de adorar a Dios según el dictado de su corazón y de su conciencia. Y dice: cuando nuestra nación, los Estados Unidos, en sus asambleas legislativas, dicte leyes destinadas a subyugar la conciencia de los hombres en lo que toca a sus privilegios religiosos, poniendo en vigor la observancia del domingo,
Allí ya el gobierno, manipulado por los protestantes, como hemos estudiado, y por el sistema romano papal, van a manipular entonces al Poder Legislativo, al Congreso de los Estados Unidos, para que impongan el domingo, violentando y derribando ¿qué? La primera enmienda que dice que el Congreso no puede legislar para poner tal cosa. Van a tumbar esa primera enmienda que ha sido el secreto de la bendición, del éxito y de la prosperidad de los Estados Unidos. Cuando llegue ese momento, entonces dice de poner en vigor la observancia del domingo y constituyéndose los Estados Unidos en un poder opresor dirigido contra quienes observan el sábado como día de reposo, la que en realidad quedará invalidada será la ley de Dios, y a la apostasía nacional de los Estados Unidos seguirá la ruina nacional de los Estados Unidos, y los eventos finales serán rápidos. Esa es la gran señal de la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando eso esté ocurriendo, queridos amigos, sepan que el fin de la historia de la humanidad está por venir. Y quiero decirles, esas leyes dominicales ya fueron impuestas, ya fueron votadas, ya fueron, queridos amigos, aprobadas en los Estados Unidos. Eso está en stand-by. Esas leyes ya fueron aprobadas en los Estados Unidos, pero están en stand-by. Leyes que están en stand-by, como se conoce allá, leyes azules, que lo único que hace es escarbarlas, sacarlas, sacudirlas y ponerlas en vigencia, ponerlas en vigor. Publíquese, declárese y cúmplase. Y comienza, queridos amigos, los eventos finales. Y será la apostasía nacional de los Estados Unidos. Nos dice entonces la Escritura aquí. Miren, todo eso es la historia. Yo he hablado mucho, queridos amigos, de los Estados Unidos, pero es para que ustedes se den cuenta, queridos amigos, de la maravillosa sabiduría de Dios. Como el Señor en un versículo chiquitico, como es el versículo 11, que dice: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Mire, el Señor haya metido cualquier cantidad de siglos, de años de historia. Ahí hay cualquier cantidad de historia en un versículo chiquirritico, queridos amigos, chirriquitico o chiquirritico, como dice la gente. Ahí está la historia que hay que contarla. Este libro, mire, este libro, todo lo que contiene este libro, y es solamente prácticamente unos pocos versículos de la historia de la Biblia. Entonces nos dice que tenía 2 cuernos, queridos amigos. ¿Qué significan esos 2 cuernos? Cordero, ya dijimos, porque simbolizaron una nación mansa, una nación, queridos amigos, que llegó a trabajar, una nación que llegó fue, queridos amigos, a establecerse allí en el Señor y a hacer la obra que el Señor les había encomendado. Entonces nos dice que tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Escrito está en la página 494 de la historia profética Papá Mamá, que te la envío gratis para que leas con los niños y con los jóvenes. Página 494, dice, párrafo 2, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Los cuernos semejantes a los de un cordero representan juventud, inocencia y mansedumbre, rasgos de los Estados Unidos cuando el profeta vio que esa nación subía en 1798. Entre los primeros expatriados cristianos que huyeron a América en busca de asilo contra la opresión real de los papas allá en Europa y la intolerancia de los papas, de los reyes en Europa y la intolerancia de los papas, hubo muchos que resolvieron establecer un gobierno sobre el amplio fundamento de la libertad civil y religiosa. Sus convicciones hallaron cabida en la Declaración de la Independencia, que hace resaltar la gran verdad de que todos los hombres son creados iguales y poseen derechos inalienables a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad. Mire qué principios tan hermosos establecieron ellos, los padres peregrinos, en esa Constitución que ha servido de modelo para todas las naciones. De ahí se ha tomado el modelo de las constituciones, de ahí han tomado algunas cosas, pero no lo bueno de lo que deberían tomar de esa Constitución, queridos amigos, sino a la usanza de
de los lemas del sistema romano papal como lo estableció Maquiavelo y el jesuitismo. El fin justifica los medios, así. Es como se hacen las cosas en los pueblos y en las naciones manipuladas y dirigidas y guiadas por el sistema romano papal. Entonces nos dice aquí que esos cuernos simbolizan ¿qué? Mansedumbre, inocencia y juventud de esa nación norteamericana. Miren, Colombia tiene como 550 y pico de años. Desde 1492 estas naciones tienen esa edad, pongámosla allí porque no desde el punto de la independencia, porque si fuera desde el punto de la independencia, desde 1800 da 200 años, apenas. Los Estados Unidos tienen 200 y pico de años de independencia, pero estas naciones aquí tienen 500 y pico de años de influencia del sistema romano papal. Recuerden que detrás de todos esos zampones que venían violando, que venían atracando, que venían saqueando, que venían, queridos amigos, asesinando a todo lo que encontraban y llevándose todo lo que venía detrás, un cura echándole agua bendita a toda esa sarracina, a todas esas masacres, a todo ese robo, a todo ese saqueo. El cura venía echándole agua bendita a todo eso, queridos amigos. Y dice aquí, el republicanismo y el protestantismo vinieron a ser los principios fundamentales de la nación, pero no el republicanismo del presidente del partido del Donald Trump, no, el republicanismo en cuanto a la manera y la forma de gobernar, republicanismo en cuanto al gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Eso es lo que dice así, el pueblo se mandaba solo, queridos amigos, así era en los Estados Unidos. Y el protestantismo pues era la religión libre, queridos amigos, allá la gente no perseguía a nadie por sus principios, ni tampoco impedían que la gente, pero ya eso se acabó y se está acabando. Dice, estos principios, el republicanismo y el protestantismo, son el secreto de su poder y de su prosperidad. Dos cosas, republicanismo, gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, queridos amigos. No es como acá que en el Senado, allá dice, en el Senado de este país dice, Vox Populi, Vox Dei. La voz del pueblo es la voz de Dios. No, queridos amigos, la voz del pueblo no es la voz de Dios. La voz del pueblo es la voz de las mayorías. Y las mayorías siempre han estado equivocadas. Los dos principios entonces del éxito de los Estados Unidos, del secreto del poder de su prosperidad y de su éxito, son el republicanismo y el protestantismo. Dicen, los oprimidos y pisoteados de toda la cristiandad se han dirigido a este país con afán y esperanza. Allá todo el mundo quiere ir a Estados Unidos porque allá sí, millones han fondeado en sus playas y los Estados Unidos han llegado a ocupar un puesto entre las naciones más poderosas de la tierra. Pero la bestia que tenía cuernos como un cordero hablaba como diablo, hablaba como dragón. Queridos amigos, ¿y cómo era eso? Lo sigue diciendo allí. ¿Qué es el hablar como dragón? Escrito está en la página 495, dice, el hablar, dice, los cuernos como de cordero y la voz del dragón, del símbolo, indican una extraña contradicción entre lo que profesa ser y lo que practica la nación así representada. Ya lo que la nación era, ya no es, queridos amigos, lo que la nación representa y practica, ya eso olvídese. Dice, el hablar de la nación son los actos de sus autoridades legislativas y judiciales. Toda nación habla por su Congreso, su Senado, su Cámara y su poder judicial, las leyes de esa nación. Eso es el hablar de los Estados Unidos. ¿A través de qué? De los actos de sus autoridades legislativas y judiciales. Dice, por esos actos la nación desmentirá los principios liberales y pacíficos que expresó como fundamento de su política. La predicción de que hablará como dragón y ejercerá toda la autoridad de la primera bestia, es decir, como hacía el papado va a hacer los Estados Unidos, anuncia claramente el desarrollo del espíritu de intolerancia y persecución de que tantas pruebas diera las naciones representadas
por el dragón y la bestia, semejante al leopardo, es decir, las persecuciones y el prohibir y, queridos amigos, atacar todos los derechos humanos fundamentales y la declaración de que la bestia de dos cuernos, los Estados Unidos, hace que la tierra y los moradores de los que habitan en ella adoren a la bestia primera, es decir, al papado. Son los Estados Unidos, los descendientes de los perseguidos por los reyes y de los papas allá en 1620. Esos son, dice aquí, indica que las autoridades de esa nación será empleada para imponer alguna observancia en homenaje al papado, queridos amigos. Vamos a seguir estudiando este tema. Vamos a seguir estudiando esta apasionante historia de los Estados Unidos en la profecía. Quiero decirle, papá, mamá, traigan los niños, traigan los jóvenes, abran la Biblia, oren al Señor, pídanle sabiduría para entender todas estas cosas. El próximo sábado vamos a seguir estudiando esto de las bestias, las bestias enemigas de Dios, cómo después de Dios haber hecho lo que hizo por ellas, ahora se convirtieron en enemigas de Dios. Traigan los niños, oren al Señor, pídanle sabiduría para entender todas estas cosas, porque la Biblia se puede entender. Quiero desearles una buena y feliz semana. Soy Jorge Luis Garay, Dios les bendiga. Llegamos a la hora de televisión de mayores consecuencias eternas. Algo en lo eterno pasó. Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos. Siempre